Aquí tenemos un aislamiento que es un EPS neopor de grafito y luego tenemos un aislamiento que es una lana de roca, ¿vale? Dos tipos de aislamiento utilizados de forma muy amplia en todo el mercado español para hacer sistemas. Montaremos todos los sistemas de fijaciones que existen en cualquier caso. Empezaremos por los enclajes de golpeo. Desde ello tenemos dos tipos de enclaje de golpeo. El primero, el más básico, será un enclaje totalmente de plástico. La gran ventaja que produce este tipo de enclaje es que no tiene conductividad térmica al tener un clavo de nylon. Las limitaciones que tienen son sus resistencias técnicas, sus resistencias mecánicas a tracción y su limitación en cuanto a longitudes. Luego tendríamos otro enclaje de golpeo, el H1 Eco. Aquí tenemos un clavo metálico y un clavo de nylon. Ese clavo de nylon permite romper el puente térmico que producimos hacia el clavo metálico. Este enclaje se produce hasta 300 milímetros del enclaje STRU, que es un enclaje atornillado que proporciona una resistencia a tracción muy alta, digamos que en teoría aguanta hasta 120 kilos, y tenemos, ahora lo veremos, dos formas de montaje distintas. Vamos a empezar con los enclajes de golpeo. Para ello, los enclajes de 8 siempre hay que preparar con una broca de 8 milímetros. Muy importante, respeta el ladrillo, es decir, es un material débil, siempre quitar la función percutor del taladro. Para ello nos aseguraremos que el taladro esté del diámetro correcto. Aquí tenemos un aislamiento de 80, hay que saber que la profundidad de empotramiento de estos enclajes debe de ser superior a 25 milímetros. Esos 25 milímetros deben de pesar en la cara exterior del ladrillo, ¿vale? Desde la cara exterior del ladrillo, la tabica exterior hasta para adentro, debemos de tener por lo menos 25 milímetros de esa zona de expansión. Aquí en este caso pues, podríamos utilizar para la placa de 8 un enclaje de 115 o de 135. El largo del enclaje dependerá siempre de la capa de enfoscado que tengamos encima del ladrillo que nos encontramos. Si es una obra nueva, podemos tener el ladrillo con una capa muy fina de mortero, con lo cual podríamos utilizar el enclaje de 115 milímetros. En caso de rehabilitación, es verdad que siempre hay que tener en cuenta si hay un recubrimiento existente, como unas plaquetas, un gresite o un acabado de mortero muy grueso. En este caso, habría que incluirlo en el cálculo del largo del enclaje. Vamos a montar primero el enclaje más básico, entre comillas, que tenemos, el enclaje de plástico. Para ello, un martillo. Es muy importante que el enclaje se quede bien a ras del aire. El enclaje siguiente que vamos a probar, en este caso, es el híbrido, ¿vale? Clavo metálico con cabeza moldeada de plástico. Taladramos. Ya tenemos probado los enclajes de golpeo, ahora probaremos los enclajes de tornillo, ¿vale? Este enclaje tiene dos maneras de montar, ¿vale? Tenemos un montaje que sería plano a la superficie y luego con la herramienta de montaje STR Tool lo que haremos es un montaje avellanado para que se embuta la arandela del enclaje por dentro del aislamiento. Vale, para ello, los accesorios necesarios, aparte de la broca de 8, sería una punta Torx T30. Una punta Torx T30.
¿vale? Este enclaje, el primer enclaje lo montamos de forma avellanada. Aquí es la herramienta de STR Tool, lo que permite hacer es que cuando vamos a hacer un corte circular alrededor de la arandela del tornillo, en el mismo momento que vamos a colocar el enclaje, se va a comprimir el IPS en ese mismo sitio. Lo ajustamos según la longitud de enclaje que tengamos, ya lo tenemos. El disco nos permite hacer un tope para que el enclaje sepa y se bloquee y no se meta más para adentro. Y luego por encima le colocaremos una arandela de EPS y así poder seguir con el armado del SATE y la cava de acabado. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con la lana de roca para que veáis un poco las peculiaridades que tiene. En este caso vamos a montar el enclaje de golpeo y el enclaje atornillado. Empezamos con el de plástico y luego el híbrido. Bien plano con la superficie del aislamiento. Ahora, la problemática con la lana de roca o la fibra mineral en general es que no conseguimos hacer el montaje avellanado con la herramienta como lo hacemos con el EPS. Para ello tenemos que utilizar un disco, una arandela supletoria que nos permita hacer ese montaje. Es muy sencillo. Primero vamos a taladrar, luego colocamos el enclaje dentro de esta arandela y luego montaremos el conjunto. Colocamos el enclaje dentro de la arandela, ya no se puede mover de ahí y luego con la misma punta que ya utilizamos para el enclaje lo presentamos y ya podemos colocar la arandela por encima e ir haciendo el armado del SATE y terminar el trabajo. Ahora seguiremos haciendo lo mismo con fijaciones mecánicas para fijar SATE sobre madera. Empezaremos con el EPS. En el EPS con la STRH, ¿vale? El enclaje de madera, sí que podemos hacer también los dos tipos de montaje. El montaje que se quedaría plano con la superficie del panel y el otro que permite hacer el montaje avellanado. Ahora aquí vamos, porque necesito otra máquina, con lo cual voy a hacer únicamente el montaje plano con la superficie del panel. ¿Vale? En el caso de la madera es un tornillo autorroscante o autotaladrante. En un solo paso se va a montar. ¿Vale? En lana de roca igualmente, el mismo enclaje con la misma forma de trabajo. Este enclaje es válido para USB a partir de 15 milímetros de espesor y podemos ir a trabajar luego sobre CLT o cualquier tipo de madera maciza. Para poder hacer un montaje avellanado en la lana de roca seguimos utilizando la arandela VT2G para poder hacer el montaje avellanado. El principio es el mismo, colocamos el enclaje dentro de la arandela, la presentamos y el enclaje se va a llevar a la arandela para poder tener esa capacidad de poder poner la arandela por encima. Los montajes de forma avellanada tienen dos grandes ventajas. Lo primero, rompe la conductividad térmica. En el caso de este tipo de montaje con la STRU, hablamos de una conductividad de 0,002 de una forma plana y si lo avellanamos pasamos a 0,001. Aquí, en este caso, ocurre lo mismo.
estamos en 0,02 y aquí pasamos en 0,001, con lo cual es la primera ventaja. La segunda, hay un gran problema hoy en día en la colocación de anclaje, que es la sobrecapa de mortero encima de cada anclaje. Estos tipos de montaje que permiten evitar un poquito más el error humano a la hora del montaje, aseguran que aquí va a haber una capa uniforme del sistema de acabado del sistema SATE. Está demostrado que estos pegotes de mortero encima de cada anclaje, si son muy gruesos, pueden generar en el tiempo manchas o marcas en el acabado de la fachada, sobre todo cuando hay un contraste, un delta muy importante de temperaturas en un tiempo muy corto. Ahora os voy a enseñar un servicio que hacemos mucho desde EJOT, es una prueba de arrancamiento. ¿Por qué lo hacemos? Estos encajes están aprobados por aprobaciones técnicas, están aprobados por una serie de materiales de sustrato de ladrillo que donde se realizaron. Estos ladrillos no se utilizan aquí en España, así que cuando nos encontramos con una obra de rehabilitación, lo que sí que podemos hacer es ir en obra, nos llevamos una máquina de arrancamiento y realizamos esa prueba. Esa prueba se puede realizar únicamente los encajes que tienen aprobación ETA, ¿vale? El proceso y la puesta en marcha de estas pruebas, su procedimiento nos lo marca el marco normativo. Lo que voy a hacer ahora es montar un anclaje que voy a dedicar únicamente a eso para que veáis cómo funciona este tipo de prueba. Para realizar la prueba de arrancamiento, aparte de seguir el procedimiento que nos marca la ETAG, en este caso la ETAG nuestra para anclajes de plástico, para fijaciones de SATE, es la ETAG 014 y ella nos marca si necesitamos hacer una prueba de arrancamiento el procedimiento que tenemos que seguir. ¿Cuál es? Primero tenemos que montar 15 anclajes. Hacemos la muestra, montamos 15 anclajes, como lo voy a hacer ahora con uno solo, y luego a partir de ahí lo que hacemos es que cogemos los 5 valores menores para poder hacer la media, y a esa media le vamos a aplicar un coeficiente de seguridad que nos permitirá tener el valor característico de tracción para este anclaje. ¿Para qué este valor es necesario? Pues para poder dimensionar y saber cuántos anclajes por metro cuadrado puede necesitar el SATE, haciendo un contraste con el esfuerzo de acciones exterior que podemos tener. Es decir, si tengo una zona que tiene, por ejemplo, 1,5 kN al metro cuadrado y tengo del otro lado un anclaje que me aguanta 0,3 kN, pues automáticamente tendré que ir por lo menos a 5 encajes por metro cuadrado, ¿vale? Una regla de 3. Vamos a montar el anclaje para que veáis la prueba. Vale, vamos a colocar la STRU y vamos a hacer un ensayo con ella. Vale, utilizamos el aislamiento para poder montar el anclaje de una forma correcta. Retiraremos el aislamiento para poder proceder a la prueba. Esta máquina lo que nos va a indicar es el valor en kilonewton de la resistencia a tracción del anclaje. Vale, ajustaremos la máquina para poder cogerla. Vale, y empezaremos a tirar de ello, dando con el volante. Aquí me aparece en la pantalla un valor en kilonewton. Nosotros lo que vamos a buscar es el valor límite, es decir, buscamos la rotura del fallo del sustrato, es decir, del ladrillo, la rotura del anclaje o que el anclaje se vaya saliendo poquito a poquito. El tipo de fallo es importante y lo anotamos siempre en los informes. Ahí le vamos simulando la succión del viento que se puede aplicar al anclaje. La máquina va tirando poquito a poquito hasta llegar a un valor límite. Vale, en este caso podemos ver que tenemos un fallo del ladrillo. Es decir, hemos llegado a un valor de 220 kilos y en ese momento el ladrillo ya no puede más, ya se ha roto y el anclaje se ha ido saliendo. Por lo cual el fallo viene del sustrato, no del anclaje. Vamos a retirar el anclaje. En teoría, en obra, eso lo repetimos 15 veces para poder tener un valor estadístico suficiente para poder realizar estos cálculos. Esto es un servicio muy importante, ya que el SATE es un elemento de envolvente clave en nuestras calles comerciales, residenciales y en nuestras viviendas.
Para la seguridad de todos es muy importante asegurarse la fijación mecánica de estos sistemas.